¿Pueden los cristianos ser poseídos por demonios? Un tema que causa polémica, un tema de interés, y hoy queremos en este día de una manera breve y concisa tratar de explicarlo. Te damos la bienvenida a este segmento Palabra de Vida. Te invitamos a suscribirte al canal de Paz de Cristo TV. Síguenos para que seas edificado a través de la palabra, a través de los mensajes, testimonios y cantos para el Señor. Paz de Cristo TV, proclamando el mensaje de salvación, proclamando a Jesucristo. ¿Pueden los cristianos ser poseídos por demonios? Cuando un creyente llega al camino del Señor Jesús, encontramos en las Sagradas Escrituras que el Señor hace una libertad en su corazón. Dice la palabra de Dios que al que el Hijo del Hombre lo libertare será verdaderamente libre. Entonces el Señor comienza a sacar de nosotros todas aquellas cosas contrarias a su palabra, a raíces de amargura, de rencor, de odio. Todo aquello el Señor comienza a trabajar en nuestra vida y hacernos esas nuevas criaturas. Pero a través del tiempo, a través de los años, me he encontrado con experiencias en la iglesia donde nos encontramos con hermanos que han sido poseídos por demonios, donde ha habido manifestaciones demoníacas. Y hoy queremos contestar a través de la Escritura cómo es que un creyente o una persona que ha sido llamada de las tinieblas a la luz puede ser poseída por demonios. Una de las cosas que en lo personal me intrigaba a mí en el camino de Dios era si yo podía pelear contra esas fuerzas de maldad. Y cuando vengo a la palabra de Dios encuentro, hermanos, que el Señor Jesús nos hace una promesa y dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y sí es cierto, la iglesia tiene una batalla espiritual todos los días, pero encontramos que una persona, una vez que es liberada, que es libertada por el Señor Jesús, puede ser nuevamente poseída por espíritus inmundos cuando esta persona comienza a permitir la rebeldía en su vida. Debemos de recordar que la rebeldía fue el acto que trajo la desgracia para Lucifer. Aquel ser, aquel querubín que conocemos en la Escritura, estaba en la presencia de Dios. Un día él quiso ser como Dios, levantó una rebelión angelical juntamente con la tercera parte de los ángeles y se enfrentó contra Dios, tratando de robarle el trono que solamente a él le pertenece. La rebeldía, hermanos, es algo que nosotros debemos de evitar en nuestra vida. Debemos de recordar aquel ejemplo de el rey Saúl, el primer rey de Israel, este hombre que había comenzado de una manera a hacer las cosas correctas delante de Dios, comenzó a permitir la rebeldía en su corazón y eso le trajo una desgracia. Observamos en las Escrituras que llegó el momento donde él cambiaba las indicaciones de Dios, no se sujetaba a esas indicaciones que eran precisas de parte de Dios y Dios lo desechó. Añadido a esto nos dice la palabra de Dios que un espíritu malo enviado de parte de Jehová venía y atormentaba su vida, habiendo él conocido a Dios. Por eso nosotros debemos de estar atentos a estar sujetos siempre a la voluntad de Dios. Un demonio puede entrar a la vida de un creyente o un cristiano puede ser poseído por demonios cuando él abre puertas espirituales a este mundo de maldad. Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Y nos hace entender a nosotros la palabra de Dios de que el nuevo creyente, aún como aquel creyente que tiene años en el Evangelio, sigue peleando contra esas posesiones demoníacas. Y el Señor Jesús nos ha llamado a nosotros a esa libertad, a permanecer libres en Él. Un cristiano puede ser poseído por demonios cuando este cristiano comienza a permitir el pecado en su vida. Por eso el cristiano debe estar atento en todo momento, de tener en cuenta el tipo de música que escucha, el tipo de cosas que ve, apartarse de toda clase de ocultismo. Recordamos la historia de Pablo y Silas, se encuentran predicando en Filipos
Y dice la palabra de Dios que de repente aparecía una mujer, una muchacha con espíritu de adivinación, que conocía parte de la vida de Pablo y de Silas, que decía a través de ese espíritu de adivinación: estos son hombres del Dios Altísimo que predican el camino hacia la salvación. Pero el cristiano no debe de consultar el espiritismo. El cristiano no debe estar sumergido en aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, sino que dice la Escritura que esto, desagradando a Pablo en el paso de los días, le incomodó en su persona y reprendió aquel espíritu y salió en aquella misma hora. Nosotros debemos de cerrarle toda la puerta al enemigo en cualquier área. Hay cristianos que pueden ser poseídos por los demonios cuando permiten la pornografía en su vida, cuando permiten toda clase de pecado en su vida. Entonces los demonios pueden tomar posesión. Cuando una persona abandona el gobierno de Dios en su vida, es una oportunidad que toma el enemigo para agarrar ventaja sobre aquella persona. Muchas veces nos encontramos con creyentes dentro de la iglesia que están batallando con situaciones espirituales, con fuerzas espirituales que están luchando en su vida en contra de su persona. Y la pregunta es: ¿por qué surge todo esto? Cuando nosotros decidimos apartar el gobierno de Dios en nuestra vida, entonces ese espíritu que anda rondando, esos espíritus que antes operaban en nuestra vida, quieren retomar otra vez más una posesión en nuestra vida para llevarnos a la ruina. Dice la Escritura que hay una clave especial para nosotros salir victoriosos en frente de todo aquel ataque del enemigo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Es lamentable observar cómo algunos hermanos están batallando con fuerzas demoníacas de maldad y no tienen la autoridad para reprender aquello, porque se han salido del gobierno de Dios. Pero nos dice esta porción de la Escritura que leíamos que cuando nosotros estamos bajo ese gobierno de Dios, cuando nosotros vivimos bajo sus mandamientos, bajo su palabra, hay una cobertura sobrenatural de parte de Dios, que es la que nos ayuda a pelear contra las fuerzas del enemigo, y entonces Dios nos va a dar la victoria. Dice la Escritura que tenemos que ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y cuando encontramos este tipo de hermanos que viven en derrota espiritual, que viven en un fracaso espiritual, es porque no han sabido sujetarse a ese gobierno de Dios. Tenemos que recordar que Dios nos ha dado identidad a nosotros. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros. Hoy somos hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Pero debemos de permanecer en esa línea de obediencia hacia la voluntad de Dios para ser liberados de todo dardo, de todo ataque del enemigo. Que cuando vengan aquellos dardos del enemigo, estar nosotros firmes, como dice su bendita palabra. Un cristiano puede ser poseído por demonios cuando deja de llenarse del Espíritu Santo de Dios. Recordamos en los evangelios de cómo cuando Jesús llegaba a diferentes lugares, los demonios reconocían a Jesús, reconocían el fuego que había en él, y más de alguno le decía: Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Por eso nosotros debemos de mantenernos bajo esa llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que viene a morar en nosotros, hace una limpieza interior en toda nuestra mente, en todo nuestro corazón, y es el que nos da la autoridad sobre aquellos demonios. El Señor nos ha dado esa autoridad. A todo aquel que cree, a todo aquel que se ha arrepentido, que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, tiene la autoridad sobre aquellas huestes de maldad. Y bien, hermano, aquí queremos dejarte a través de esta pregunta: ¿pueden los cristianos ser poseídos por demonios? Un cristiano que está firme, un cristiano que vive bajo el gobierno de Dios, que vive bajo la llenura del Espíritu Santo, no puede ser poseído por demonios.
Sin embargo, un cristiano que ha bajado la guardia, que comienza a apartarse del gobierno de Dios, que abre puertas a través del pecado en diferentes situaciones, sí puede ser poseído por demonios. Y es donde nos invita la Escritura a estar velando y estar pendientes acerca de todo aquel ataque que provenga del enemigo por medio del discernimiento de espíritus. Amados hermanos, deseamos que el Señor te bendiga y que sea de grande bendición este corto mensaje para tu vida. El Señor